Primera, ¿cuál era? Viniendo del estudio para tomar solamente referencia de las clases anteriores. Primero fue, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed en Dios, creed también en ¿quién? En mí, dijo Jesús. Luego dio una promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fue a preparar lugar ¿para quién? Para usted y para mí. ¿Cuántos tienen esa promesa en sus corazones? Así es la garantía de nuestra fe, que una vez que partamos de este mundo vamos a estar ¿en dónde? En esas moradas celestiales. Luego, ¿qué le dijo? Señor, no conocemos el camino, ¿sí? Y el Señor le dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo Jesús es el único puente para llegar a la presencia de nuestro Dios. Solo o al Padre, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Jesús es el único medio, el único camino que ha establecido para los hombres. Luego Jesús, entrando en el verso 7, ¿sí? Para solamente como reencuentro de lo que veníamos estudiando, le dicen los discípulos a Jesús. Jesús habla en el verso 7. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren cómo comienza el texto, si me conocierais. ¿Cómo venía Jesús tratando con sus discípulos? Miren, es confrontador esta primera expresión del texto, porque le dice, si me conocieres, ¿sí? ¿Acaso los discípulos no conocían a Jesús? ¿Qué dirán ustedes? Recuerden que Jesús le venía dando autoridad a los discípulos, ¿no es cierto? Primero de ¿cuánto? De 2 en 2. Los mandó a predicar la palabra y les dio autoridad. ¿Para qué? Para que sanen enfermos, ¿sí? Puedan, por medio del don de sanidad, limpiar leprosos. ¿Qué más? Les da autoridad sobre los demonios, ¿sí o no? Venían haciendo milagros y prodigios. Y los discípulos se sorprendían porque decían, Señor, hasta los demonios sujetan, ¿sí? Y no conocían a Jesús. Tremendo. Por eso Jesús les dice, miren, y nos confronta en algo tan maravilloso, ¿no? Porque, ¿cuántos manifiestan conocer a Jesús de los que estamos aquí? ¿Cuántos conocen a Jesús? No dude. Si lo tiene en su corazón, usted es un hijo de Dios y conoce su voluntad, ¿sí? Y el Señor le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Hablando de qué? De la dualidad, ¿sí? En cuanto a la existencia o preexistencia del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Porque recuerden que Jesús es, ¿cierto? Como dicen muchas creencias. ¿Será que dicen que el Hijo recién vino a ser formado cuando vino a la tierra? ¿Jesús existía o no? Claro, la preexistencia, la Trinidad, ¿no es cierto? Y el Señor por eso hace su dualidad y le dice, si me conoces a mí, conoces también al Padre, hablando de las 2 primeras personas de la Trinidad. Felipe le dijo en el verso 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que Felipe quería una manifestación gloriosa, maravillosa, de cómo el Padre se le presentó, como le decíamos la semana pasada. ¿A quién? A Moisés. ¿Cómo se le presentó a Moisés? A través de una zarza, ¿no? Un evento sobrenatural, podríamos decir así. Y le habla a través de la misma, ¿sí? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás, santo es. Felipe de pronto dijo, el Padre se nos va a presentar, ¿sí? Pero es lo que muchas veces nosotros como cristianos también queremos, ¿no? Señor, muestra tu gloria, muestra tu poder y yo voy a creer en ti. Es lo que le estaba diciendo Felipe. Y el Señor le dice esa respuesta maravillosa. Felipe le hace esa pregunta y el Señor, ¿qué le contesta en el verso 9? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Y el Señor nos confronta también a través de este verso. ¿Por qué? Porque dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Cuántos años tenemos o cuántos meses tenemos en los caminos del Señor? Cada uno en particular. ¿Has conocido verdaderamente al Salvador? ¿O solamente en los momentos difíciles en los cuales usted clama y ve la gloria de Dios? ¿Sí? Y ahí decimos, Señor, es verdad que tú existes, Señor, gracias, Señor, yo te amo, yo te busco. Y cuando el Señor no responde, seguirá siendo nuestro Dios. Y es ahí donde el Señor nos confronta, ¿no es cierto? Tanto tiempo que estoy con vosotros, tantos milagros que he hecho por ustedes. Es triste ver, sí, personas que han recibido milagros, que han recibido dones, que han recibido ministerios. Y de un momento a otro dejaron todo botado, negando la fe de Cristo.
Qué triste. Y es lo que el Señor le estaba confrontando, ¿sí? A sus discípulos. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Sí? No permitamos que las situaciones que pueden acontecernos, ¿sí? O adversidades o cosas que de pronto el Señor no nos contesta porque Dios es soberano. ¿Sí? Hace tiempo alguien venía aquí a la iglesia, hace años ya, y venía constantemente y de un momento a otro desapareció. Y un día lo encontramos por ahí. Le decíamos, varón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué ha dejado de venir? No, es que el Señor no me hace un milagro que yo le pedí y por eso mejor ya no voy. En otras palabras, muchos están ¿por quién? Solamente por los milagros, pero no por el que hace los milagros. Así es la gente hoy en día, ¿no es cierto? Busca a Dios solamente por el milagro. Mi hermanito, ore por mí, sí. Señor, hermanito, ore para que me salga un trabajo. Hermanito, ore porque mi familiar está enfermo. Dios hace el milagro, pero Dios hace el milagro. ¿Se acuerdan solo del milagro, pero no del Dios que hace el milagro? Y es lo que Dios le está reprochando. Tiempo estoy con vosotros y no me conocen. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Y en cierta ocasión Jesús mismo le dijo, ¿hasta cuándo es estar con vosotros? Le decía a los discípulos, ¿no? ¿Por a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Dios les había mostrado maravillas y aún así dudaban del poder de Dios. Qué triste condición. No permitamos que aquello se anide en nuestro corazón. ¿Conoces a Dios? ¿Has visto maravillas? ¿Has visto milagros? ¿Has recibido dones? Mantente firme en la vocación que Dios te ha dado. No permitas que las situaciones o que si Señor me permite pasar momentos de crisis, momentos de angustia, momentos de enfermedad, yo decline de mi fe en Dios o reniegue de la fe en Dios. ¿Sí? No permitamos aquello. Siempre Dios va a ser soberano sobre todas las cosas. Y Dios nos dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. ¿Sí? La palabra es la verdad. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Miren que en el tiempo de Jesús el Espíritu Santo todavía no entraba en rigor o en acción en la iglesia. ¿Cuándo entra en acción en la iglesia? Luego de la resurrección de Cristo, ¿sí? Lógicamente, y ya en el libro de los Hechos, cuando le dijo recibiréis poder, ahí vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y luego vamos a estar meditando en esto en los textos posteriores. Vamos al verso 10. Le dijo el Señor, Jesús le dijo, tanto tiempo, el verso 9, que estoy con nosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Verso 10, ¿no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Sí? Verso 11, y entramos en estudio donde quiero llegar en esta noche. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sí? Cuando le está diciendo esta expresión, créenme, está hablando de una manera plural, ¿sí? O sea, le está diciendo a todos los que estaban ahí en ese lugar, créenme a qué cosa, ¿sí? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Por qué? Por las mismas obras. ¿Acaso Jesús no hacía las obras que hacía el Padre en el Antiguo Testamento? Recuerde que Jesús se dio a conocer recién cuando nació, terrenalmente hablando. ¿Sí? Antes en el Antiguo Testamento solamente se conocía a Jehová Dios, al Padre nada más. Y en el Antiguo Testamento ¿se hacían milagros o no se hacían milagros? ¿Habían prodigios o no habían? ¿Habían maravillas, sí o no? Y el Señor le dijo, si crees en Él, en las obras que hizo Él, también crean. ¿Por qué? Porque Jesús venía haciendo milagros y maravillas. ¿Qué nomás hacía Jesús? ¿No hacía las mismas obras del Padre acaso? Ajá. Era tremendo la obra de Jesús. ¿Sí? Y el Señor y Jesús se los declara, se los dice, créenme. ¿Por qué? Porque esas obras que existieron ayer se ejecutan hoy. Por eso la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por siempre. No podemos dudar en la preexistencia de nuestro Dios, eterno, lógicamente. El verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, yo regreso a mi morada y ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué tiempo vivió aquí en la tierra?
hablando ya en cuanto a su ministerio como tal. Solamente 3 años. En 3 años, ¿qué hizo Jesús? Hay un texto que dice que si se contaran todas las cosas que Él hizo, no caberían los libros, ¿no es cierto? O sea que los escritos que están en cuanto a los milagros de Jesús son sumamente limitados para todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Y miren lo que dice el Señor. Van a hacer cosas mayores. ¿Qué nomás hacía Jesús? A ver, vamos a participar. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos. ¿Qué más hacía Jesús? Resucitaba muertos. Echaba fuera demonios. ¿Qué más hacía Jesús? Daba vista a los ciegos. Generalmente daba sanidades. ¿Qué más hacía Jesús? Ya hacía oír a los sordos, pero hacía algo más. Alimentaba en multitudes, hacía milagros, ¿sí?, sobrenaturales. Pero había algo en especial que Él hacía. ¿Perdón? Ese es el punto clave. Daba a conocer el reino de Dios. Y el Señor dijo que íbamos a hacer cosas mayores. Miren, ¿por qué? Porque el Evangelio hoy en día es predicado por todo el mundo, por toda la tierra. Jesús estuvo solamente en un lugar limitado, ¿sí? Y aún así, en 3 años se dio a conocer en todo el mundo conocido de aquel entonces. Con el advenimiento del Espíritu Santo, lógicamente se dieron milagros, o se dan milagros sumamente sobrenaturales. Si usted va al YouTube, ¿sí?, usted ve milagros que de pronto uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Con tanta falsificación que hay de videos, ¿no? Pero yo creo que hay milagros que son sumamente hasta mayores de lo que hizo Jesús. Miren que uno de los mayores milagros, digo yo, que Jesús hizo fue cuando resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días de muerto tenía? 4 días. ¿Cómo estaba ese cuerpo? O sea, tenía un poder seguramente sobrenatural. ¿Será que nosotros podremos resucitar un muerto de tantos días? ¿Qué dirá usted? Por ahí dicen no. Si el Señor dice van a hacer milagros mayores, ¿qué implica? Que sí. De pronto no los vemos, ¿por qué? Por falta de fe. ¿Sí? Y por eso el Señor, los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Y cuánto no le piden al Señor fe cada día? Sí, para hacer milagros. A veces somos tan limitados que para orar por un enfermo dudamos. Sí, y qué triste condición, cuando el Señor nos tiene promesas. Si usted me acompaña, por ejemplo, a Marcos 16, 17, venga conmigo, ya he conocido el texto. Pero es una promesa maravillosa que el Señor dejó para la iglesia. Marcos 16, 17. ¿Lo tiene? Verso 16, un texto muy conocido, que siempre se lo da cuando hay las publicaciones del bautismo, ¿no es cierto? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es la condicionante. Verso 17, la promesa, ¿qué dice? Y estas señales seguirán, miren, seguirán. Nosotros no estamos atrás de las señales a nosotros nos siguen. Es como la bendición, si obedecieres a la voz de Dios en Deuteronomio 27, ¿no? O 28. Dice, si ustedes obedecieran mi voz, ¿sí?, si guardaran la palabra, entonces las bendiciones las van a alcanzar a ustedes, ¿sí? Y así mismo el Señor dice en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen, seguirán a los que creen. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Cumple con la condicionante? ¿Ya creyó? Lógicamente ya se bautizó. Qué bueno. Si usted ha dado estos 2 pasos, esta promesa es para usted. ¿Qué promesa de estas señales? En mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿qué haremos? Entonces si lo invitan a orar por un endemoniado, ¿usted qué hace? Salen corriendo, dice. Es tremendo y es una verdad. ¿Pero por falta de qué? Por falta de fe. Queremos resucitar a un muerto, pero si nos invitan a orar por un endemoniado, decimos no, que vaya el pastor. Pero el Señor le ha dado autoridad a la iglesia y ahí lo declara. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. ¿Ya usted pidió ese don al Señor?
¿Ah? El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Es una promesa, si no lo ha hecho, pídalo. Yo recuerdo particularmente mi experiencia. Yo siempre anhelé el bautismo del Espíritu Santo desde que me entregué. Yo me entregué un 1 de enero de 1995. Hora no me acuerdo porque estaba tomado y borracho. Era de noche. Sí, así yo me entregué a Cristo. Borrachito. Y el Señor hizo un milagro de sacar el alcohol de mi cuerpo. Hizo un milagro sobrenatural. Así que todos los que me veían, oye, si tú estás borracho, no sé, me entregué a Cristo y estoy papelito. Dios hizo un milagro. Y yo yo me acuerdo que en esos años se inauguró el Centro Cristiano de Guayaquil. No, un poquito antes fue, un poco antes. Sí. Y me llevaron, me invitaron y chévere, yo fui. Y hasta una Biblia me regalaron. Y ahí trataban o sea, oraban por el bautismo del Espíritu Santo y decían, repita así, repite, y según yo estaba hablando en lengua. ¿Sí? Pero los que dirigían trataban lógicamente, de que por medio de la oración el Espíritu Santo fluya. No era una manipulación, sino que yo como ni conocía a Cristo, no había recibido al Señor, yo quería esa evidencia de hablar en lengua, miren, sin conocer a Cristo. Ahora, cuando vine a Cristo, lógicamente yo tenía ese deseo. Y ese deseo me duró años, le cuento. Y yo oraba, Señor, tu palabra dice, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando había una administración, yo estaba ahí, Señor, ya. Y nada. ¿A cuánto no le pasa? Seamos honestos, ¿a cuánto no le pasa? Y está el Señor, yo quiero el bautismo, Señor. Y el de al lado está hablando en lengua y el otro también. Y yo decía, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo recuerdo en un campamento en el seminario, un anciano fue de predicador de la capital. Y habló justamente del Espíritu Santo. Y dijo, solamente pídanlo y verán cómo el Señor fluye. Yo me acuerdo que cerré mis ojos y cuando me di cuenta eran lenguas que iban y venían y fue inolvidable aquella experiencia. ¿Sí? Y lo traigo a memoria, ¿por qué? Porque es promesa para el que cree. Pídalo. Miren que en la próxima semana, lógicamente, si el Señor lo permite, ahí en Juan mismo dice, si crees en mí, yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad. De eso vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Si Dios así lo permite. Pero estas promesas están para la iglesia. En su nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Si no tiene esa experiencia, pídasela al Señor, ¿sí? Porque el Señor la da. Yo lo experimenté y puedo ser testigo de aquello. ¿Qué más dice? Tomarán en las manos serpientes y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Y esto es lo que nos gusta a nosotros. Este pedacito es el que más le encanta y que lo usamos constantemente. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa es nuestra confianza cuando nosotros oramos. Nos trae un enfermo, yo oro, le impongo las manos. ¿Por qué? Porque su palabra así me lo dice. ¿Cuántos han experimentado sanidades a través de la imposición de manos, de la oración? Ahí hay una. ¿Quién más ha experimentado aquello? Sí. Si lo ha experimentado, dígalo con confianza y seguridad, ¿sí? Porque es promesa de Dios. Y si usted tiene duda, ¿sí?, en cuanto a eso, hágalo. Pero lógicamente tiene que haber cumplido con las demandas. Primero, creer. ¿Y qué más? Ser bautizado. ¿Quiere hablar lenguas? ¿Quiere poner manos sobre los enfermos? Obedezca primero la palabra, ¿sí?, las demandas. Yo recuerdo en cierta ocasión, no sé si se los testifiqué, ya hace años, aquí mismo, yo estaba allá, me acuerdo. El púlpito era allá, adelante, de acá, así no. Yo tenía un cólico insoportable, así, ahí. Y era culto de oración. Y yo dije, Señor, no aguanto el dolor. Estaba así, créame. Y pasaba y estaba dirigiendo los testimonios. A ver, ¿con cuántos el Señor ha hecho milagros? Amén. ¿Quién pasa a dar un testimonio adelante? Y pasaba. Y decía, el Señor me sanó. Y porque yo estoy enfermo, Señor, me duele. Y uno adelante no puede mostrar lo que le está aconteciendo, ¿sí o no? Y yo me retorcía del dolor, hermano. Y yo recuerdo que estaban dando un testimonio y me arrinconé allí en la esquina. Y yo dije, Señor, tu palabra dice, Padre, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo pongo mi mano en mi vientre, Señor. Oiga, yo volví acá y el cólico se me fue.
fue tremendo. Y yo decía, tremenda experiencia. Y yo mismo me sorprendí. Y creo que di testimonio en el momento. Pero que lo recuerda de pronto. Sí, eso fue hace muchos años. Sí, y miren cómo se ejecuta, no solamente en un enfermo externo, puede ser sobre nosotros mismos. ¿Está usted enfermo? Diga en el nombre de Jesús, póngase la mano, confíe en la palabra y veremos el poder de Dios manifiesto en nuestro ser. ¿Cuánto le dan una ofrenda de aplausos al Señor? Venga conmigo a Lucas, a Hechos, vamos a Hechos, vamos a ver ciertos textos de la palabra. Obras mayores que las que hizo Jesús, haríamos nosotros. Esta promesa fue dada para el Señor, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Mire cómo comienza en el verso 1 hablando de la iglesia. Ya bajo el poder, lógicamente, previo al poder o al advenimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Leamos el verso 1, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, miren, solamente esta última expresión quiero tomar. Jesús comenzó a ¿qué cosa? A hacer y a enseñar. Dijo el Señor que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que ella. El Señor no nos va a demandar algo que Él no haya hecho, ¿sí o no? Él todo lo que hizo, por eso como experiencia en la carne, porque Él se humanó, ¿sí? ¿Él sintió dolor? Claro que sí, igual nosotros. Él tuvo el poder del Espíritu Santo, lo tuvo, ¿sí? Y nosotros también lo tenemos. En Hechos ahí mismo, verso 1:8 le dijo a la iglesia o a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso el Evangelio se esparció por todo el mundo. Capítulo 2, verso 4. Vino el Espíritu Santo, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿A dónde quiero llegar con esto? En los tiempos de Jesús el Espíritu Santo no entraba en vigor o en vigencia sobre la iglesia. En este momento recién entra en esa manifestación gloriosa. Por eso es que cuando muchos recibían milagros, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuántos recibieron milagros por la mano de Jesús? Yo podría decir miles de personas, ¿sí o no? Era tan conocida la fama de Jesús que cuando en la entrada triunfal, ¿sí? Previo a la crucifixión, la gente le aclamaba, ¿no es cierto? Y decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Echaban palmas y lo aclamaba toda la gente. ¿Por qué? Por la fama de lo que él había hecho y por los milagros que el pueblo había recibido. ¿Cuál vulnerable? ¿Pero habían conocido verdaderamente a Jesús? No. ¿Por qué? Porque si no, no lo hubieran crucificado. El mismo pueblo decía, crucifíquele. Los que le alababan y de pronto se arrodillaban y decían, aleluya, gloria al Señor. Después le decían, crucifícale. Pero luego, lógicamente, miren que Pedro estando con Jesús le dijo, no te voy a negar, Señor, yo voy a dar mi vida. ¿Qué hizo en la primera que tuvo, cuando lo querían coger a Jesús? Lo primero que hizo fue, yo no lo conozco, está maldijo, ¿sí? Como humanos que somos. Pedro entonces conocía a Jesús verdaderamente. No. ¿Quién nos da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O de la Trinidad en acción en nuestro ser. Lógicamente, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, vino ese poder, ¿sí? Y lógicamente, ahora no necesitamos en sí el bautismo del Espíritu Santo para decir que somos hijos de Dios. Eso es un don que Dios le regala a quien Él lo quiere dar. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuidado, se va a confundir y va a decir, como yo no soy bautizado con la evidencia de hablar en lengua, entonces yo no soy hijo de Dios. No, usted es hijo de Dios desde que recibe a Cristo en su corazón, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo sella para el día de la promesa.
Ahora Jesús le dijo, ¿qué les dijo? Que cosas mayores harían. Volvamos a Juan sin cerrar Hechos, porque vamos a ir a otros textos de Hechos. ¿Sí? Para retomar nuevamente, sí, me quiero abrir. Está bien. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que hacía el Padre, lógicamente las que hizo Jesús. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, las haré también, aún mayores, pero mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Y todo lo que pidieres al Padre, ya vamos a llegar allá. Pero previo a esto, sí, tomando nuevamente pensé que me había ido, el texto con respecto a lo que el Señor hizo. Lo primero que Él enseñaba, ¿qué era? ¿Qué es lo que anunciaba Jesús? O las obras que Jesús hizo. Lo primero, la anunciación del reino de los cielos. Y eso es lo que comenzó a hacer la iglesia. ¿Sí? Luego que recibe el Espíritu Santo, en Hechos nuevamente, por ejemplo en el verso 2, verso 41, ¿qué pasó ahí? Pedro da un discurso maravilloso, ¿sí? Predicó a miles. Verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? Como 3,000 personas. ¿Qué es lo que comenzó a hacer la iglesia? ¿Qué obras que Jesús hacía comenzó a hacer la iglesia? En primer lugar, la proclamación de la palabra del Señor. Miren que el contexto o lo que leímos previo dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuánto le piden al Señor cosas? ¿O usted no le pide nada al Señor? Cada día le decimos, Señor, dame salud, Señor, cuida a mis hijos, Señor, guarda mi salir y mi entrar, Señor, dame trabajo, Señor, necesito esto, ¿sí o no? Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Uy, qué maravillosa promesa!, ¿no es cierto? Pero previo a eso hay el contexto. ¿Qué dice? Que tenemos que hacer las obras que Él hizo. Lo primero, la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Usted como hijo de Dios tiene que identificarse con esto. Y recuerde que este es el primer ministerio, podríamos decir, que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Como iglesia estamos llamados a predicar la palabra. Como hijos de Dios estamos llamados a predicar la palabra. No solamente los días viernes que ahorita estamos saliendo, que por cierto, el primer viernes salieron un poco totón, el segundo también. Ya las 2 últimas semanas han menguado. Esta semana salieron menos de 10, ¿no? Menos, cada vez va bajando. Y no podemos bajar la guardia en este lado. ¿Sí? Estamos llamados a aquello. Queremos pedir al Señor tal cosa, tenemos que cumplir o hacer las obras que Jesús hizo primero. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar la palabra del Señor. Miren que a través de la predicación dice que muchos y todos creían y eran bautizados. Y por eso el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En ese día, ¿cuántos se salvaron? Con una predicación. 3,000 personas. ¿Cuántas vidas ha ganado usted para Cristo? Y para mí también es el machete. Sí, porque la palabra es con espada de 2 filos. No solamente es para el que la recibe, sino también para el que la habla. ¿Sí? Y Dios me confronta también a través de ello. Antes salía con toditos, ya he dejado de hacerlo de pronto por otras responsabilidades. Pero no nos eximimos de aquel gran mandamiento que el Señor nos dejó como iglesia. Y como ejemplo para que cumplamos. ¿Qué más enseñó Jesús? ¿Qué hacía la palabra, lógicamente? Ahí mismo en Hechos 2, verso 43. Déjeme tomar agua. A través de esto, lógicamente, vino unidad a la iglesia, ¿sí? Tenían todas las cosas en común, participaban del pan, de las oraciones, de la palabra, todo aquel que venía y conocía de Cristo. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los prodigios.
¿Qué tenemos que tener nosotros como hijos de Dios? Temor, reverencia, ¿a qué? A la palabra de nuestro Dios. ¿Temor a quién? Al mismo Dios. ¿Sí? A veces le tenemos, como decimos hoy en día, más al virus que a Dios. Tristemente es la realidad. Jesús nos mostró eso con un ejemplo. Cuando venían los leprosos, ¿qué hacía Jesús? ¡Ay, tiene lepra y me alejo de él! ¿Qué hacía Jesús cuando venía un leproso? El leproso era denigrado prácticamente en aquellos tiempos, porque era una enfermedad contagiosa. El que tenía lepra, ¿qué tenía que hacer? Él no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir en las afueras. Y si se acercaba a los contornos de la ciudad, ¿qué hacían los ciudadanos? Lo lapidaban a piedra. Pero Jesús se acercaba a ellos. Recuerden que una vez se le acercaron 10 leprosos, dice la palabra, ¿no es cierto? Y le pidió que lo sane y el Señor lo sanó. Tremendo. ¿Les tenía asco a los leprosos? No, Él tenía compasión de ellos. Y es lo que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Como iglesia. Él oró por enfermos, por leprosos. Nosotros también estamos llamados a hacer las obras que Jesús hizo, ¿sí? Estamos llamados a orar por aquel que necesita una oración, ¿sí? Si ahorita le llaman a usted y le dicen, hermano Cristian, ya es mi amigo tengo confianza, no se haga loco. Si lo llaman con una persona que está sumamente contagiada, que está al borde de la muerte con COVID, venga ahora, hermano, por mi amigo que de pronto está enfermo, por mi familiar. ¿Usted iría o no iría? ¿Cómo iría? ¿Con cubreboca? ¿Forrado de pies a cabeza? ¿Cómo iríamos? Confrontador, ¿no? Y es una verdad, una realidad de lo que vivimos hoy en día. ¿Le pondríamos las manos? ¿O diríamos, en el nombre de Jesús? Eso me pasó en la primera experiencia un día aquí en la iglesia, se van a reír. Nos llamaron a orar por un endemoniado. Fue mi primera experiencia con un endemoniado. Decían, vamos, nos llamaron, vinieron a buscar, por favor venga que mi hija está endemoniada, que se le manifiesta, y era el demonio vivito, pues. O sea, y nosotros vamos, fuimos los líderes que estábamos aquí, las hermanas se quedaron orando, el hermana Rosita estaba, me acuerdo. No sé si Ramoncito estaba en aquel entonces. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y hablaba en lenguas, pero yo decía nomás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De lejito, había temor. Sí, la primera vez que me pasó esta situación. Sí, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Le pondríamos las manos a un enfermo con una enfermedad tan contagiosa como la de ahorita el COVID? ¿Ah? Si usted va con la autoridad de Cristo, vamos respaldados, exacto. El respaldo de Dios se hace vivo en usted. ¿Sí? No tengamos temor. Las obras que hizo Jesús, nosotros también las haremos y aún mayores. ¿Sí? Hagámoslo, no tengamos temor de aquello. ¿Qué más hacía la iglesia? Capítulo 4, verso 33 de Hechos. Verso 33, capítulo 4, verso 33 de Hechos. Y con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? Daban buen testimonio. Miren, queremos pedir al Señor todo lo que querramos, ¿qué tenemos que hacer? Solo estoy tomando varios ejemplos, ¿no? Porque lo que hizo Jesús no tiene nombre, ¿sí? No tiene límite. Y esas obras tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué? Para poder pedir al Padre lo que nosotros querramos. Y lógicamente siempre conforme a su voluntad. Daban buen testimonio. Miren que Jesús mismo, cuando comienza el ministerio, dice que la gente daba testimonio de lo que era Jesús. Si me acompaña, por ejemplo, a Lucas 4.
verso 33. Si vamos a ver ciertas citas, todavía tenemos tiempo para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Cuatro versos 22 es, ¿sí? Jesús inicia su ministerio, luego que se bautiza, entra en el tiempo de los 40 días de ayuno, ¿sí? Es tentado por el diablo y se da a conocer, ¿sí? Y dentro de aquel darse a conocer, mire lo que dice la gente que hablaba de él. Verso 21 dice, y comenzó a decirles, hablando Jesús al pueblo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué profecía? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, con cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y le dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y verso 22 dice, y todos daban ¿qué cosa? ¿Qué daba el pueblo? ¿Ah? Jesús se preocupaba de dar buen testimonio. ¿Sí? Y esas obras deben estar en cada uno de nosotros. Ser de testimonio, ser de ejemplo para el mundo entero, no solamente para los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden que la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídos por los hombres. A usted el hermanito no le va a poner el de afuera es el que nos va a criticar. Si usted ve en su vecindario, al borracho lo critican. Al consumidor de droga lo critican. Pero si usted se da a conocer como un hijo de Dios y se le sale una mala palabra, ay, ay, ay. ¿Sí o no? El hermanito. Y a veces nosotros como padres también, a nuestros hijos, ¿no? De pronto el hijo se comporta mal y a eso vas a la iglesia. ¿Sí? De pronto de padres inconversos. Sí, me creo que es la media de esto. Pero ¿por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas. Nosotros debemos guardar el testimonio así como Jesús lo hizo. Tenemos que tener cuidado de lo que somos o de lo que decimos ser. Miren que cuando la iglesia, los apóstoles, ¿a qué habían sido llamados? ¿Cuál fue el llamado de Jesús para los discípulos o para los apóstoles? Era el predicar la palabra. Se añadían a la iglesia y ahí los bienes le eran traídos a los apóstoles, ¿sí o no? Y había necesidad entre el pueblo y ellos se encargaban de la distribución, pero se habían descuidado de qué cosa, de lo que Dios le había llamado, la palabra. Y ahí es donde el Señor dan a los discípulos, lógicamente, surge la idea de ¿qué? De llamar a 7 personas o 7 diáconos para que hagan la tarea que ellos realizaban. Y dentro de esa elección habían características que tenían que cumplir. Una de las primeras, buen testimonio. Mire, que aún para servir al Señor tenemos que ser de testimonio. Dentro de la iglesia, ustedes que están al frente, sus ojos no están puestos sobre los que están acá al frente, ¿sí o no? Y es lo que siempre decimos o le digo a los chicos, cuiden su testimonio. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos ven igual que a los demás. Y así mismo, como hijos de Dios, a usted no lo ven igual como nos vemos aquí, allá nos ven diferente. Y el testimonio que nosotros manifestemos como hijos de Dios va a hacer que otros vengan a los pies de Cristo. Y es importante. ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio también predicamos, hacemos la obra del Señor. Aleluya. Entonces, volviendo ahora sí a Lucas, a Juan, perdón. El Señor dijo que el que cree en Él, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque voy al Padre. Tenemos la autoridad de Dios. Ahora tenemos el respaldo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Quien nos guía, quien nos dirige, quien nos capacita y el quien hace la obra en nosotros. ¿Sí? Sobre ese tema vamos a predicarlo la otra semana, ¿sí? En cuanto al Espíritu Santo. Verso número 13 dice,
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Siempre tomamos estos versos para pedir algo. ¿Sí o no? Señor, tu palabra dice que si algo pidieres en oración al Padre, tú lo harías. Y usamos la palabra, pero nos olvidamos de las demandas. ¿Cuál es la demanda, por ejemplo, con respecto a este pasaje? Que tenemos que hacer las obras que Él hizo. Entonces, cuando nosotros cumplimos con el Señor también tiene a bien cumplir sus promesas para con cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos el mal concepto, ¿sí? Y a veces pedimos hasta mal, como dice Santiago. Usted sabe lo que dice Santiago 4:3, ¿sí? Pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedir mal. Pedir para vuestros deleites, dice la palabra. Nosotros tenemos que pedir siempre con algo conforme a la voluntad del Señor. Lógicamente hay cosas que son materiales que las necesitamos y tenemos que orar por ellas. Por ejemplo, ¿cuántos no tienen necesidad de una lavadora? Algo es material. Señor, ¿será que no es la voluntad de Dios que yo le pida una lavadora al Señor? ¿O es la voluntad de Dios que se lo pida? Claro que sí, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y hay cosas necesarias en la vida, ¿sí? Ahora, si yo digo, ya tengo una lavadora y Señor, yo quiero la última modelo, porque esta ya no me gusta. Ya estoy pidiendo mal, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora, si tengo las condiciones económicas para hacerlo, gloria al Señor, ¿sí? Pero cuando nosotros pedimos algo, tenemos que pedirlo conforme a su voluntad, lógicamente. ¿Qué más podemos decir en cuanto al pedir al Señor? Juan 15. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo dará. Juan 15, verso 16. ¿Sí? 2 textos más y terminamos la enseñanza. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Miren, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Demanda para poder pedir con toda libertad al Señor. ¿Qué cosa? Tenemos que llevar fruto. Dice que por sus os conoceréis. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Usted lo sabe, que debe manifestarse en sus hijos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos que dar frutos como hijos de Dios, ¿sí? Y cuando damos fruto tenemos la libertad también de ¿qué? De pedir. Miren, qué fácil es decir, ora que el Señor te da, ¿sí? Pero ¿será que el Señor trabaja así? No, hay demandas, ¿sí? Y tenemos que cumplirlas por ella. Mateo 6:33, 2 versos muy conocidos, pero que el Señor nos trae para que refresquemos, lógicamente, nuestro conocimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Mateo 6, verso 33. Aquí el Señor habla de qué cosa, de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, del afán y de la ansiedad, ¿sí? Del vestir, del comer. El Señor le comienza diciéndole, no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, porque el Señor conoce que tenemos de todas estas necesidades, ¿sí? Verso 33 dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Hay cosas que nosotros necesitamos, que de pronto hasta ni las pedimos, pero que el Señor conoce que son necesarias para nuestra vida, valga la redundancia. La demanda de Dios siempre para el pedir algo, ¿cuál va a ser? Siempre será primero buscar el reino de Dios y su justicia. Si usted pone esa premisa en su corazón, todo lo demás
serán añadiduras. ¿Sí? Pero lamentablemente nosotros buscamos primero la añadidura y después el reino de Dios. Señor, primero bendíceme y después que me bendiga, ahí sí voy a diezmar y ahí sí voy a ofrendar. ¿Sí? Creemos que Dios es un comerciante y no es así. Dios tiene demandas. Él lo que exige de nosotros es que busquemos su reino. ¿Sí? Y cuando buscamos primeramente su presencia, cuando buscamos primeramente hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, el Señor se encarga, lógicamente, del resto. Ahí vienen las añadiduras, ahí vienen las bendiciones que nosotros tanto anhelamos. No nos afanemos, no nos desesperemos, afanemos o desesperémonos, pero por hacer la voluntad de nuestro Dios. Y finalmente, Salmo 37, verso 4. Y todos lo leemos al unísono. Este verso ya, siempre que hay un cumpleaños, te dedico este versículo. ¿Cuánto no hemos usado este versículo para bendecir a alguien? ¿Ya lo identificó? Ajá. Pero es una verdad bíblica. ¿Qué dice? Todos lo leemos. A ver, busquemos Salmo 37, 4. Para terminar. ¿Lo tenemos? Todos lo leemos al contar 3. Como escuela dominical. 1, 2 y 3. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué maravillosa promesa. Dígale al que está a su lado. Léale el versículo al que está a su lado. A ver. Te dedico este versículo, dígale. El Señor te lo dedica. Dígale y léaselo. Léaselo. Son palabras de promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Una vez más lo leemos. 1, 2, 3. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Juan 14. ¿Lo tiene? Versos 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué maravillosa promesa, pero recuerde, siempre habrá una demanda. Tenemos ¿qué cosa? Que llevar primeramente el reino de Dios y su justicia, pregonar su palabra, ser de buen testimonio. ¿Qué más veíamos? A ver, ¿qué más veíamos? ¿Qué más demandas teníamos? Dar fruto. Ajá. ¿Para qué? Para que podamos pedir con libertad. ¿Sí? Y todo lo que pidiéramos en oración a Él, en el nombre al Padre en oración, el Señor nos los concederá. Verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En este versículo hay una enseñanza muy extensa, ¿sí? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quieres saber más del Espíritu Santo? ¿No lo tienes? ¿Ya lo tienes? De esto hablaremos el próximo día miércoles, si Dios así lo permite, con la ayuda de ese poderoso y maravilloso Espíritu Santo. ¿A cuánto le ha hablado el Señor en esta noche? Si le ha hablado, dale una fuerte ofrenda de aplausos, ¿sí? Y oremos a nuestro santo y poderoso Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias una vez más. Tú has sido bueno y fiel, Señor. Tú hablas conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Tú sabes cómo hemos venido, Señor, ciertamente con peticiones, Señor, en nuestro corazón, Padre, pero tú también nos confrontas